Bueno, llega el momento del último panel de expertos de la jornada, va a ser de peritaje judicial, y en ellas estarán presentes Ángel Bahamontes, presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, como moderador. Además tendremos a Antonio Gil, perito judicial tecnológico en Aptan, Gabriel Araujo, perito en informática forense, y José Luis Quintero, coronel del Ejército de Tierra y experto en ciberseguridad. Cuando queráis, compañeros, todo vuestro. Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Bahamontes, soy el presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales. Quiero agradecer primero a la organización el haber dado la oportunidad de que estemos aquí presentes, felicitarlos porque en estos tiempos reunir más de un centenar de personas en un evento presencial, al margen de lo que nos están siguiendo en la parte online, dice mucho de la organización, del equipo y dónde está. Y yo quería, nosotros somos peritos, vamos a poner la nota, digamos, discordante en este tema, y os quiero presentar la mesa que tenemos, empezando por Antonio. Yo a Antonio le conocí hace 10 años ya, cuando estuvimos haciendo una formación en la Universidad de Valencia. Ya venía de atrás en el tema de la ciberseguridad. Le hemos ido siguiendo, entonces para nosotros es un pata negra porque se ha metido desde reciclar ordenadores a llevar procesos de convalidación en procesos electorales, está en todos los eventos. Es raro que haya algo en la parte de Andalucía relacionado con ciberseguridad y que no esté presente. Se mueve por todos los sitios y sabe más de lo que tenía que saber en muchas historias, o sea que para nosotros es también un pata negra. A su lado está Gabriel Araujo. Yo le conozco a Gabriel hace más de 20 años. Él está muy relacionado con empresas a nivel de asesoramiento, porque él lleva el tema de multimedia, lleva el tema de reputación digital, fake news. Es muy experto en ese tema, y menos mal que está en el lado bueno. Si estuviese en el lado malo es complicado, porque él lleva algo similar a lo de ciberseguros, pero en propiedad intelectual de artistas. Lleva en su portfolio de artistas muy reconocidos, y en esto se mueve mucho dinero. Ocurre igual que también con el ciberseguro, que hay leyes laxas, que no hay mucho recorrido, pero se juega también mucho dinero. Y a mi izquierda está el coronel José Luis Quintero, que le conocemos igual desde hace más de 20 años, y yo, cuando le conocí, él estaba coordinando el primer centro de incidencias del Ejército antes de crearse incluso el Mando Conjunto de Ciberdefensa, con lo cual ahí se llevaba toda la historia. Yo veo un montón de cosas aquí y luego daré mi punto de vista, pero creo que es mejor que hablen ellos, los ponentes, y nos cuenten su percepción del ciberseguro. Con lo cual, Antonio, tuya es la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por la presentación y bueno, y a los organizadores por invitarme, ¿no? Es un placer de nuevo estar aquí. Estuve hace 2 años en el congreso virtual que hicisteis, y bueno, pues también contando un caso relacionado con los negocios, ¿no? Que es un poco nuestro expertise, ¿no? Sí quería decir un poquito, por ponernos un poco en contexto también, que no solamente soy perito, sino que también soy auditor de seguridad de la información en Softcon, ¿no? Una empresa tecnológica especializada en ciberseguridad, además de ser perito judicial tecnológico en Aptan, ¿no? En la Asociación de Peritos Judiciales Tecnológicos de Andalucía. Esto quiere decir que, bueno, que conocemos, tenemos un ciclo, conocemos el ciclo, ¿no? 360 alrededor de un incidente antes y después. Obviamente, siempre estamos recomendando y asesorando a nuestros clientes sobre las medidas que tienen que implantar. Realizamos esas auditorías, ¿no? De sus soluciones, de su infraestructura, para evitar que los ciberataques lleguen, o para, si llegan, que tengan el menor impacto posible. Pero inevitablemente el incidente llega, y cuando llega, entonces tenemos que entrar los peritos para hacer esa adquisición de evidencia, ese análisis forense y finalmente el informe. Y bueno, si hay que llegar a juicio a ratificarlo, pues igualmente, ¿no? Ese es nuestro trabajo como peritos. Sí hay una cosita que quería decir, porque todo el debate que se ha generado aquí ha sido muy interesante, y me he quedado con un tema que se ha hablado pero no se le ha dado nombre, ¿no? Antes de hablar específicamente del peritaje, que es de lo que venía a hablar, ¿no? Pero sí hay un concepto que no se ha nombrado, que es el ROSI, ¿no? El retorno
de la inversión en seguridad de la información, ¿no? Es un concepto que poca gente conoce o poca gente utiliza, pero todos sabemos que existe. Es decir, se ha hablado aquí de las consecuencias que puede llegar a tener un incidente de ciberseguridad para una empresa, ¿no? A Gabriel, que no lo conocía mismamente, ¿no? En la parte de reputación, pues pensemos, imaginemos, nosotros hemos tenido muchos casos de gente famosa o gente no tan famosa, pero que sí son gente con cierta relevancia en un sector y la importancia que tiene el haber sufrido un ciberataque, una suplantación de identidad en sus redes sociales y que, bueno, hemos tenido que hacer ese trabajo, ¿no? Para conseguir saber quién está detrás para bueno, que intentemos llevarlo a la justicia. Ahí en ese ROSI tenemos que tener en cuenta, y así lo hacemos en muchas empresas, que parece que es la única forma de que sean conscientes de la importancia que tiene invertir en seguridad, ¿no? Y es saber si no invierto en seguridad, o si invierto en seguridad más bien, ¿qué es lo que puedo conseguir, ¿no? Dentro de mi empresa? Consigues, básicamente, tener una estabilidad en la continuidad de tu negocio. Consigues que tu personal no se quede parado. Eso tiene un coste también para la empresa. Consigues que tus sistemas informáticos, tu facturación, no se quede parada hoy en día. Con lo cual, eso también tiene una repercusión económica. Consigues que no tenga una repercusión legal, con lo que eso supone también, como sabemos, ¿no? Las sanciones de la Agencia de Protección de Datos en este sentido, que podemos hablar largo y tendido de todo esto. En definitiva, y además de la reputación, conseguimos, con un buen análisis inicial, convencer a la empresa, hacerlos conscientes de que invertir en seguridad es rentable, ¿no? Y ahora entrando en la parte puramente de pericial, ¿no? Y algo que me habían planteado, era hablar de algún caso relacionado con estafas bancarias o ciberestafas bancarias, ¿no? Que lamentablemente cada vez son más frecuentes. A nosotros es rara en la semana que no nos llega un caso de personas, ¿vale? O de empresas, ¿no? Como estamos en un entorno empresarial, hablemos de empresas. ¿Qué es lo que ocurre o qué le puede ocurrir a una empresa cuando es víctima de una ciberestafa de estas características? Nosotros hemos hecho ese trabajo pericial, ese análisis. Sabemos que el origen principalmente, normalmente suele ser un correo electrónico, un phishing, ese clic que hace la persona, a lo mejor el CEO o la persona responsable financiera, que también está elegida. Todo esto es ingeniería social, como sabéis, y que lamentablemente al hacer ese clic, bueno, ya los ciberdelincuentes tienen ese control sobre esa cuenta, tienen ese acceso para ver si efectivamente podemos llegar hasta el final y finalmente, bueno, pues tienen ese también acceso y control del móvil para ese doble factor que finalmente, ¿no?, es el que ejecuta esa transferencia, ¿no? Y eso lamentablemente cada vez más frecuente, nosotros estamos muy habituados y bueno, era uno de los casos que quería contar. A lo largo de la sesión contaremos alguno más. Pues Gabriel, tú cuéntanos tu visión del ciberseguro. Es como lo tuyo en música, pero está, yo creo que igual de cojo, porque aquí faltan algunas patas que hay que poner desde el punto de vista cuando nosotros empezamos a actuar. Hay aseguradoras, hay agentes. Cuéntanos, ¿qué experiencias tienes tú? Bueno, muy buenos días. Para mí, desde luego, es un día grande por compartir aquí este espacio con estas personas tan reputadas. Es un día grande también porque dedicarle a la ciberseguridad es fundamental. Y es un día grande porque hoy el BOE también ha publicado que la paella valenciana es bien cultural. Así que invito seguidamente ya estamos casi a la hora de la comida, que tendremos, si pedimos paella, seremos más cultos y más ciberseguros, ¿no? Y bueno, me dedico a bastantes cosas. Entre unas cosas que yo he echado de menos en esta mañana, con respecto a una característica que creo que debería mencionarse, entre otras muchas cosas que me dedico, también soy consultor de una empresa financiera estadounidense, GSM Financial Group, y precisamente en el mes de enero, a principios de año, ellos estaban muy orgullosos por un maravilloso seguro que habían suscrito y demás, súper completo y demás, ¿no? Y entonces ellos se encargaron de esto de difundirlo a los cuatro vientos, ¿no? Sí, gracias. Ya te rompo el micro. Soy muy gritón y ya lo he roto. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos se dedicaron a eso, a difundirlo a los cuatro vientos. Y yo lo primero que he dicho, digo, paren, por favor, borren absolutamente
todas las publicaciones que hayan hecho en redes sociales, porque realmente a una empresa exponer que tienen contratado un ciberseguro es muy riesgoso, es un caramelo muy apetecible para los ciberdelincuentes, porque si te hackean o te meten el ransomware, evidentemente, si te cobran 3.000 o 4.000 por recuperarte esos datos, si tienes un seguro suscrito y ellos saben que es así, van a pedir 300.000 o 400.000 euros. Entonces, esto es una cosa que he echado en falta muchísimo, ¿no? Esta mañana no se ha mencionado. Las empresas que estén escuchando, por favor, no difundáis que tenéis un ciberseguro contratado, porque esto es, lógicamente, un caramelo muy, muy apetecible. Y luego, para finalizar súbitamente, porque tengo muchas ganas de escuchar a José Luis y a los demás ponentes, simplemente también otras cosas que nos encontramos muchísimo. Yo también hago auditorías de seguridad, Antonio, y sabrás que las empresas son muy resistentes al hecho de cambiar el Windows 7 que tienen rodando en todas sus máquinas, ¿no? La mayoría estamos nosotros diciéndole, por favor, el tema del TLS, que es esa capa de seguridad, hay que implementarla en 1.3, que es realmente el protocolo más seguro y demás, y te dicen, no, porque Windows 7 no me lo aguanta y todo esto, y bueno, a ver, yo siempre les digo, mira, es como si tienes un coche clásico que funciona con gasolina con plomo. Ahora mismo, si vas a una gasolinera, no le puedes poner gasolina. O sea que con esto lo mismo. Por favor, yo sé que el Windows 7 somos muy fan nosotros, ¿no? Sabemos que es el Windows más estable y más seguro, y más no seguro, pero ahora mismo es que no tiene soporte de seguridad, con lo cual lo que invito a las empresas, por favor, es a desinstalar definitivamente el Windows 7 y segurizar de manera responsable todas sus máquinas. Y nada, pues tenemos el placer de contar con José Luis Quintero. Con José Luis Quintero yo le conocí hace 10 años también en el primer curso que se hizo para peritos. Entonces él se presentó. Fue la primera vez que yo vi una unidad en el ejército de respuesta ante incidentes, era el gabinete de crisis. Imaginaros hace 10 años que había 3 empresas, que no había nadie dedicado a esta parte. Ver una cosa de esas a mí me impresionó. Entonces él nos enseñó cómo estaba, y él, aparte de haberse formado tanto en España como en el extranjero por su condición de militar, coordinador de los temas de ciberseguridad, él no es por política el responsable del mando conjunto de ciberdefensa, pero creo que es una de las personas que más sabes de ese tema y que más lo ha vivido el tema, con lo cual tú nos podrás decir más que nadie la parte de ciberseguro, desde la parte hasta donde puedas hablar estatalmente, ya, para no meter la pata. Bueno, muchas gracias, Ángel, y veramos, exagerando un poquito, yo lo que voy a hablar un poco va a ser de lo que yo sé del Ministerio de Defensa, que es donde he estado los últimos 20 años, he estado metido en temas relacionados con la ciberseguridad. Como ha comentado Ángel, pues ahora 10 años disponíamos un centro de operaciones de seguridad, se creó para unificar la seguridad del Ministerio de Defensa, que anteriormente lo llevaba cada uno de los ejércitos, y ahí pues más o menos teníamos una capacidad de monitorización, de análisis de vulnerabilidades y una gestión de amenazas. Teníamos una gestión de incidentes y después también un laboratorio forense en el que hacíamos informes periciales. Todo eso para incidentes ocurridos dentro del Ministerio de Defensa. Muchas veces para ver por qué se había producido ese incidente, una vez para ver las responsabilidades o simplemente para ver lo que eran las 5 respuestas típicas, el quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se había producido el incidente. También quiero distinguir que cuando hablamos del Ministerio de Defensa tenemos 2 redes completamente diferentes. Por un lado sería la red de mando y control, donde serían las redes clasificadas, que son redes seguras, son redes que están aisladas, no están conectadas a Internet, que tienen un proceso muy duro de acreditación. El personal que accede a esas redes tiene una habilitación personal de seguridad. Los locales también están acreditados de forma segura, y por otro lado tenemos la red WAN de propósito general, por así decirlo, la red administrativa. Pero es una red administrativa en el que están involucrados pues todo el personal del Ministerio de Defensa. Estamos hablando sobre unos 250.000 personas, entre militares, funcionarios, personal civil, personal contratado de empresas, y estamos manejando información de todo tipo. Información de sanitaria, porque tenemos hospitales militares,
de seguridad social, porque tenemos el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, tenemos universidades, los centros universitarios de defensa, las academias ahora son centros universitarios, tenemos un patrimonio artístico con museos, archivos nacionales. En fin, tenemos una gran cantidad de información que, lógicamente, tenemos que protegerla. Y por lo tanto tenemos que tener una capacidad principalmente de prevención y de detención ante cualquier posible ciberataque. Y, por supuesto, una capacidad de respuesta en caso de que se produzca esos ciberataques, poder responder a la mayor brevedad posible y volver a la normalidad. Las amenazas que tenemos, lógicamente, van evolucionando y, por lo tanto, estas capacidades evolucionan al nivel de las amenazas. Cuando surgió lo del COVID, fue de un día para otro casi mandar a todo el mundo a su casa a teletrabajar. No había equipos para todo el mundo, entonces la mayoría pues tenía que trabajar con los equipos que tenía en casa. Lógicamente ese equipo era compartido por los niños que tenían que dar las clases, se conectaban. Entonces hubo que hacer pues más o menos unas medidas de emergencia de adquisiciones de equipos, configurarlo de forma segura. Y los que estábamos ahí en tema de ciberseguridad, lógicamente teníamos que estar aguantando los ciberataques, los ciberdelincuentes o los gobiernos extranjeros, las potencias extranjeras, lo que sea, se aprovechaban precisamente de esa circunstancia. Entonces, era continua las campañas de phishing, eran los ataques de denegación de servicio distribuidos, también continuamente detectábamos escaneos de vulnerabilidades y, claro, lógicamente, contando con un potencial no al nivel de las grandes potencias, pero sí con un potencial humano muy, muy importante y de muy alto nivel y con pocos medios, pues más o menos éramos capaces de ir solventando todos los problemas que surgieron. Recibíamos ataques de todo, incidentes de todo tipo, desde los ataques dirigidos al público general, ataques como podemos recibir cualquiera de nosotros en casa, en el correo electrónico o en el teléfono, o ya ataques ya más dirigidos y más especializados dirigidos a altos cargos o al propio ministerio como en tal institución. Era una cosa continua, no parábamos, y entonces, lógicamente, los ciberatacantes hacen ya uso de la inteligencia artificial, hacen uso del machine learning precisamente para depurar esos ataques. Cada vez son, más sofisticados, son capaces de ir saltándose los controles que se van a encontrar precisamente para que ese ataque sea efectivo. Lógicamente, estas mismas herramientas son utilizadas por parte nuestra, por parte del defensor, para ver por qué partes somos vulnerables y podernos proteger. Y también tener en cuenta que cualquier tipo de incidente, pues no actuamos solos. Hay muchos actores a nivel nacional, como puede ser el Centro Criptológico Nacional. Tenemos a INCIBE, tenemos al CNPIC, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, a la Guardia Civil o a la Policía y, por supuesto, las empresas o las universidades que en cualquier momento, siempre que ha habido cualquier tipo de incidente, han estado ahí para colaborar con nosotros y poder sacar adelante cualquier tipo de incidente. Como tenemos muy poco tiempo, yo os voy a pedir, porque he estado recapitulando de las mesas que había y todo lo demás, así por encima hemos estado viendo, y yo creo que aquí falta formación para aseguradoras, formación para los clientes, formación para los mediadores, porque nosotros sí hemos tenido 4 casos de empresas de aseguradoras de ciberseguros que han desaparecido ya. La evidencia en esto es muy contundente y hay que estar mejor en ese tema. Nosotros sabemos que todas las aseguradoras y todas las personas que están relacionadas con el seguro no se invierte nada en I+D. Eso es real. Estamos aquí porque cuando nos comentó Carlos el tema es el único medio que sí de verdad lleva insistiendo, y esto no son palabras, ellos llevan ya tiempo insistiendo sobre el ciberseguro, R. Y yo creo que son los mejores precursores para establecer una mesa de seguridad. Una mesa de seguridad donde veamos que el informe de Fiscalía, señores, te dice que hay
en comisarías 15.000 y 17.000 denuncias por año. Gracias. 15 a 17.000 denuncias por año. Y sin embargo, en comisaría... Bueno, no, esas son las denuncias que hay en comisaría. Sin embargo, los juzgados no llegan a 425. Pueden mirar cualquier informe de la Fiscalía durante año en este tema, y nosotros que llevamos 10 años en esto del peritaje sabemos que es lo mismo RRR. Es cierto que tenemos que contar con un equipo de intervención inmediata. No podemos estar, como oigo en algunos sitios, que estamos y dejamos en mano a la forense a fulanito, la investigación a fulanito, el a fulanito, que vienen cosas de fuera, y no, esto tiene que ser real. Necesitamos un servicio de cloud real aquí, porque cuando nosotros vamos a por las empresas nos damos cuenta de la realidad, y si ustedes como aseguradoras no manejan el cloud, están vendidos. Háganme caso, el juez no le va a temblar el pulso. No hablamos de compliance, no hablamos de otra serie de cosas, y lo que hablaba Gaby es muy importante. Necesitamos un servicio de cloud aquí real, necesitamos recuperación de datos, necesitamos el tema de la ciberseguridad a nivel global, como nosotros estamos en 12 países, pero necesitamos expertos de verdad, cada uno en un área. Nosotros tenemos 76 especialidades, señores. Nosotros nos dedicamos solamente a la forense y aún así hay 76 especialidades. 5 sistemas operativos manejamos. Tenemos a Carlos, que es el único perito de MAC en toda España que puede recuperar datos, pero aún así estamos muy en pañales y somos una organización de expertos que no paramos en este tema. He hecho en falta un observatorio de delitos informáticos, he hecho en falta el que se impliquen las aseguradoras y sobre todo el Estado, porque nosotros vivimos en un Estado de Derecho donde el Gobierno tiene que garantizarnos los derechos que tenemos, tanto los analógicos como los digitales. Los analógicos los tenemos, vemos a los coches de policía y todo lo demás, pero señores, cuando hemos visto ataques a grandes corporaciones como Telefónica y todo lo demás, vemos que INCIBE y otras organizaciones no pueden llegar a garantizar lo que es los derechos digitales a todo el mundo. Entonces nos faltan patas y hablan de la penetración del ciberseguro, y nosotros sabemos que es complicado ese tema por los proveedores, por los informes que tenemos, y les voy a pedir, porque me dicen que estamos muy mal de tiempo, las fórmulas que tendríamos que seguir, y empezamos por ti, Antonio. Cuéntanos, a ver. Fórmulas. Para que el ciberseguro triunfe. Porque le faltan patas, yo creo. Sí, no coincido. A ver, todo esto tiene que mejorar sin duda, ¿no? Nunca estamos en un estado 100% ni de la seguridad ni de la garantía en cuanto a los ciberseguros o los seguros de ciberriesgos. Nosotros, por nuestra experiencia también, y os quería contar que no se ha hablado aquí, y os lo cuento desde la experiencia como auditores, estamos teniendo un volumen muy alto de casos de empresas de base tecnológica, es decir, empresas tecnológicas como la nuestra, a lo mejor que desarrollan productos, que tienen ya productos en el mercado y que están teniendo el siguiente problema, ¿vale? Y lo quería comentar porque creo que esto es un indicador de cómo está la situación. A estas empresas, por un lado, sus clientes, ¿vale?, le están exigiendo que implanten o que acrediten que cumplen con unos mínimos de seguridad para poder implantar esa solución en con sus datos, en sus instalaciones o en su empresa. Eso además es totalmente lógico, eso antes no se hacía. Nosotros hemos tenido muchísimos casos de productos instalados en empresas donde a lo mejor en la fuga de información estamos hablando de bases de datos de 200.000 usuarios, ¿vale? Y ya a la venta en un blog asiático, y hemos tenido que dar respuesta a ese incidente de forma rápida, urgente, porque en 72 horas debíamos de informar a la Agencia de Protección de Datos. Eso nosotros lo hemos vivido, la empresa lo ha vivido, y afortunadamente pues, hemos conseguido parar, hemos conseguido resolver el problema, hemos conseguido presentar ese informe a la Agencia de Protección de Datos y de alguna manera pues que no llegara a la sanción, ¿vale? Pero la otra pata es decir, ya no solamente es que los clientes estén demandando ya garantías de seguridad sobre sus partners tecnológicos que quieran implantar soluciones ahí y manejar sus datos, sino las aseguradoras o los seguros de ciberriesgos, ¿no? Nosotros que llevamos muchos años ya
ya con los primeros. Nosotros estamos asegurados con Hiscox y bueno, y a través también de Risk Media, ¿no? Con el que colaboramos habitualmente como equipo forense, tenemos el seguro de ciberriesgo, el de responsabilidad también civil desde hace muchísimos años, cuando Hiscox solamente era creo la compañía primera o la primera compañía que se implantó aquí en España. Nosotros lo teníamos claro, ¿vale? O sea, si algo ocurría en nuestra empresa, podemos cometer errores, nuestro personal puede cometer errores, que hubiera un seguro, ¿no? Que de alguna forma mitigara, ¿no? O redujera, ¿no? Ese impacto. Bien, bueno, pues recuerdo ese primer formulario que a nosotros nos presentaron como empresa tecnológica para el cumplimiento de unas medidas de seguridad, ¿vale? Bueno, hemos pasado de tener un formulario de 4 o 5 hojas hace 10 años, ahora lo último que hemos visto en una empresa que nos lo ha puesto por delante diciendo, oye, ayudarnos, ¿cómo hacemos esto? Es que si no, no podemos instalar el producto en el cliente, ¿no? Y el cliente es un banco, cuidado. ¿Qué pasa? Pues nos han llegado con 2 formularios, uno de 40 páginas que abarca la ciberseguridad al completo, ¿vale? Y otro de 25 páginas solo y exclusivamente dedicado al ransomware, ¿vale? O sea, es decir, ¿cuántas medidas tienes implantadas en tu empresa, ¿vale? Y que me las garantices, que además no lo digas tú, porque que tú me digas que sí y me hagas un check en el checklist, que lo cumples, no. Que venga una empresa externa, como nosotros, ¿vale? Que haga una auditoría y que garantice, acredite que lo que tú dices es así, ¿vale? Y si es así, entonces nosotros pues te vamos a dar una cobertura, te vamos a contratar seguro y te vamos a poner una prima relativamente razonable. Pero si no lo cumples, nada. Hay empresas en las que estamos tardando 6 meses en poner en orden la seguridad y el cumplimiento para que puedan implantar el seguro. Llevan 6 meses de retraso en la implantación del producto en el cliente, porque no cumplen. Y eso es una realidad, Y tenemos, os diría que un 70% de las auditorías que nosotros estamos realizando ahora mismo no son a empresas de multisectorial, a empresas de base tecnológica, curioso. Gabriel, cuéntanos tú, ¿qué mejorarías en esto? Bueno, a ver, hablando sobre todo de la transformación digital. A ver, voy a contar una anécdota de ayer por la tarde cuando visito un despacho de abogados precisamente de un caso que estoy llevando y bueno, yo siempre pues les pregunto, soy así muy preguntón, ¿no? Entonces intento que me digan, oye, nosotros ya hemos percibido el dinero del kit digital y tal, también hemos recibido una subvención para el tema de transformación digital y digo, bueno, ¿y qué habéis comprado? Y dice, pues no hemos comprado el iPhone 13, hemos agrandado la pantalla del despacho y tal, o sea que hemos estado, evidentemente no es un dinero bien invertido en la transformación digital. La transformación digital no solamente es tener lo último en tecnología, sino realmente invertir en una transformación seria con respecto a la infraestructura interna, segurizar todos los procesos, también la llegada a través del marketing digital mucho más garantista al usuario final, ¿no? Y es que hablabas tú de ransomware, Antonio, y es que evidentemente ayer hemos sabido también que uno de los grandes grupos de ransomware del mundo se ha decantado ahora con Putin. Se trata del grupo Conti y bueno, había un infiltrado, un activista ucraniano infiltrado dentro de este grupo de ransomware y ha revelado 16.000 mensajes de este grupo en el cual hemos podido ayer saber cómo trabajan estos grupos. Tenemos que retrotraernos un poquito y contar qué es Conti. Conti hace más de 2 años que está trabajando muy fuerte con el tema, es responsable de muchísimos ataques gravísimos. Por ejemplo, en el 2020 atacó a más de 400 hospitales en Estados Unidos, precisamente a raíz de la pandemia. El FBI investigó, luego aparcó la investigación, la retomó unas semanas después, pero ya con una vertiente de este ransomware que era el grupo Revil, ¿no? Que ustedes recordarán que es un grupo que cayó en enero, ¿no? de este año. Y bueno, lo que hemos sabido es que la estructura realmente de estos grupos del ransomware es a nivel de una gran empresa. Este infiltrado revela que tienen su departamento de relaciones humanas, allí hacen entrevistas a nuevos miembros, los sueldos son brutales, el que menos gana ahí gana 3.000 y pico de euros mínimo por mes.
tienen su departamento también de marketing, tienen su departamento de programación, tienen su departamento de pentesting. Esta persona revela que son más de 100 personas trabajando específicamente, pero como una gran empresa, ¿no? Entonces, a ver, esto lo que nos induce a pensar que realmente también deberíamos organizarnos muy, muy bien, sobre todo a nivel de empresas y de instituciones, porque también estamos viendo la Agenda 2025, la Estrategia de Seguridad Nacional, son todo como proyectos muy grandilocuentes, pero siempre se quedan en la fuerza del papel, ¿no? Tenemos unos políticos que creen mucho en la fuerza del papel, que creen que por estar escrito esto ya el objetivo está logrado, y yo sinceramente pienso que realmente, como hablaba de la transformación digital, hay que realmente vigilar que ese dinero realmente se invierta en una transformación digital seria, responsable, resiliente, ¿no? Ya que estamos hablando de la resiliencia y todo demás. Y las instituciones también, porque tenemos ahora la ley del teletrabajo que obliga a las empresas a dotar de dispositivos electrónicos a sus empleados, pero resulta que el Estado no tiene esa obligación. O sea, el propio Estado, que es el que hace estas leyes, obliga a las empresas a financiar, a dotar de dispositivos completamente segurizados a sus empleados, pero el Estado no. Entonces, podemos tener a lo mejor un funcionario de Hacienda que está en casa con el ordenador, que a lo mejor acaba de ver el partido de la Champions pirata, o acaba de ver a lo mejor un sitio porno, y al mismo tiempo está haciendo el borrador de nuestra declaración de la renta, ¿no? Digo, por poner un ejemplo extremo, que creo que la ministra María Jesús Montero no sería capaz de eso. Pero quiero decir que el Estado realmente tiene que ser responsable. No es solamente esa declaración de intenciones sobre el papel, sino realmente a nivel de teletrabajo, que los funcionarios también se les dote de dispositivos segurizados. Se me ha olvidado comentaros que Gaby también trabaja en programas de televisión, en equipo de investigación. Entonces, mañana sale, por ejemplo, Antena 3 hablando de la ciberguerra, y está muy documentado a ese nivel. Y ahora, don José Luis, pues cuéntenos algún secreto en conclusiones para ver cómo podemos mejorar lo de ciberseguro desde un punto de vista no tan institucional, sino más de para empresas. Sabemos que en el ciberseguro está el pequeño comercio, el despacho profesional, la tienda, tenemos la pyme grande, y tenemos también el CEO, que es el responsable cuando están. Digamos que esos tres tipos de seguro hay que tenerlo muy bien, cada uno tiene una cosa muy determinada, y tenemos que hacer algo para que la gente confíe, porque nosotros sí tenemos como 30 casos de gente donde ha tenido experiencias negativas con los ciberseguros, con lo cual, si no se le ofrece esa seguridad que él quiere tener o algo por el estilo, pues no podemos hacer nada. Así que cuéntanos. Bueno, vuelvo a repetir, mi experiencia está basada principalmente como responsable de ciberseguridad en el Ministerio de Defensa. Con los ciberseguros tampoco nos hemos metido nada, porque si no... ¿Te ha tocado apagar fuegos tanto del ejército como de gente que trabaja para el ejército, que tú eres el responsable para lo bueno, para lo malo? Bueno, de hecho, ante cualquier sistema, normalmente hacemos un análisis de riesgos, vemos qué activos hay que proteger, de qué amenazas, vemos qué salvaguardas aplicamos, y luego ahí nos queda un riesgo residual, que ese riesgo residual es el que presentamos a la dirección. Decimos, este es el riesgo que queda. Ese riesgo o se asume y dice, pues lo admito, y dice, total, aquí no va a haber nunca una erupción volcánica, aquí no va a haber nunca una pandemia a nivel mundial, aquí no va a haber una guerra que no va a afectar o que no van a cortar el suministro. Entonces, claro, este riesgo lo asumo. Hay otros riesgos que se mitigan aplicando nuevas salvaguardas, o por otro lado, en unos sitios dice que se transfiere. La palabra transferir a mí no me gusta. Se comparte mediante esa contratación de una empresa externa, o contratando un seguro. Pero la responsabilidad sigue siendo del propietario de la información, que en este caso es el Ministerio de Defensa. Muchas veces ahí decimos, hay que meter miedo para proteger ahí estos activos que tenemos. Pues muchas veces el miedo, pues muchas veces no sirve para nada. Bueno, lo único que ha servido el miedo ha sido la aplicación del GDPR. En el momento que dicen, en el momento que no aplicas esta medida de seguridad, te vamos a imponer una serie de multas que pueden llegar a un nivel bastante alto.
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad tiene como objetivo contribuir a la seguridad del ciberespacio internacional, pues promoviendo un ciberespacio libre, abierto, plural, seguro y confiable. Para el Ministerio de Defensa, la defensa del ciberespacio es una operación permanente, es una operación continua, pero que vamos, porque en el ciberespacio hay actividad en todo periodo, ya estemos en un periodo de paz o en un periodo de guerra o en un periodo de conflictos. Y ahora más con la guerra de Ucrania, por el posicionamiento de España, tanto como país, como Unión Europea o como OTAN, nos convertimos en unos objetivos potenciales ante cualquier tipo de ciberataque de Rusia o de sus países aliados. Por lo tanto, debemos proteger estos servicios esenciales nacionales, estas infraestructuras críticas y muchas de ellas con esa colaboración público-privada que siempre se habla pero que nunca se llega ahí a definir. Como ha comentado antes Gabriel, somos muy buenos redactando documentos, hemos redactado un esquema nacional de seguridad muy bueno, una estrategia nacional de ciberseguridad en el 2013 y ahora otra en el 2019, que más o menos es una continuación, pero vamos, el problema viene luego a la hora de implementarlo. Esa necesidad precisamente de invertir en ciberseguridad. Y digo invertir y no gastar. Invertir es cuando luego vamos a conseguir precisamente ese beneficio, ese provecho de esa inversión. Es necesario, también lo que se ha comentado a lo largo de toda la mañana, disponer de una estrategia de formación, de concienciación y de sensibilización. Sensibilización de los altos directivos, de los altos cargos, para que se den cuenta de a qué amenazas estamos expuestos y poder contar luego con su apoyo. Esa formación del personal especializado y esa concienciación de todos los usuarios y de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que la ciberseguridad es responsabilidad de todos, no es solamente del responsable de ciberseguridad, del responsable del SOC o del responsable del Centro de Respuesta ante Incidentes. Y ya simplemente mencionar que la semana pasada el presidente de Gobierno dijo que en breve se iba a publicar un plan de ciberseguridad nacional en el que, entre otras cosas, pues iban a crear un centro de operaciones de ciberseguridad del AGE, que esto de crear el centro de operaciones de ciberseguridad del AGE se lleva arrastrando desde la primera estrategia de ciberseguridad del año 2013, pero ahora dice que va a salir adelante, esperemos que sí, que se iba también a crear una plataforma para notificación y gestión de incidentes. También esto está un pendiente desde el año 2013 con esa estrategia de ciberseguridad. Y lo que digo, confiemos que este plan sea capaz de llevarlo a cabo, pero que este plan, lógicamente, venga respaldado con una serie de presupuestos. Pues muchas gracias a todos. El enemigo es nuestro tiempo. Me dicen que ya no tenemos tiempo. Agradecer a la organización, agradecerles que sigan insistiendo con esto del ciberseguro, porque nosotros sí creemos en el ciberseguro y yo creo que es una medida muy buena para todas las empresas. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Gaby. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada. Pues, don José Luis, muchas gracias. Gaby, Antonio, muchas gracias a todos. Gracias.